Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Puedes tomar asiento. Titulé este sermón: las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y voy a estar repitiéndote mucho esta frase de que el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios cumplió su promesa enviando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Parte de estar contento de estar predicando un evangelio tiene que ver porque se nos olvida quién es Jesús. Todos tenemos libros favoritos. Para muchos de ustedes su libro favorito ahora es Eclesiastés, pero tal vez antes fue Hechos, y antes fue Habacuc o Malaquías o no sé quién. Y todos tenemos pasajes favoritos. Es que yo, el Salmo 23, es que no sé. Pero de verdad son pocas las veces las que he escuchado a personas decir: el libro favorito en mi vida es el Evangelio de Juan, o es el Evangelio de Marcos, o el de Lucas, o el Evangelio de Mateo. De verdad, un día haz el ejercicio. A veces siento que hemos olvidado los evangelios. Son muy difíciles, no entiendo las parábolas, me cuesta trabajo seguirle el ritmo a Jesús. Hermanos, de Jesús depende la Biblia. De Jesús sale la historia de la humanidad. Jesús es quien sostiene el universo. Entonces Jesús tendría que ser nuestro tema favorito de la Biblia. Ya se los había dicho, los adolescentes, perdón muchachos, los voy a estar nombrando mucho, pero pues es que es carnita fresca para mí. Pero les comentaba a ellos que o hice el ejercicio con ellos, o el laboratorio si lo quieres ver, de preguntarles qué es el evangelio. Y empecé a escuchar con sus palabras pues verdades. Todos dijeron la verdad, pero era como un cuartito por acá, un tercio por acá, medio por aquí.
inclusive algunos de ellos no mencionaban a Jesucristo como parte de su definición del evangelio. Creo que es algo que tenemos que profundizar. Gracias a Dios yo estoy trabajando ya con ellos. Espero que ustedes estén trabajando con ustedes con respecto a qué es el evangelio, qué incluye el evangelio. A veces damos una definición súper teológica y nunca mencionamos el nombre de Jesús. A veces solamente caemos con que el evangelio es nada más el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Pero atrás hay algo más. O bueno, todo el evangelio incluye muchas cosas. Entonces, por eso agradezco a Dios la oportunidad de estar predicando un evangelio, el evangelio de Marcos. Y es un libro sui generis, atípico. Ya lo iremos descubriendo. Pon mucha atención. Vamos a estar profundizando en nuestro pasaje, pero esto es como una introducción al evangelio, a lo que vamos a ver el resto de los domingos. Primero quiero decirte que obviamente conoces que hay 4 evangelios. El evangelio de Mateo está escrito para los judíos. Dice: Jesús es el rey Mesías, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Aquí en el de Marcos está escrito para los gentiles, enfocado tal vez a los romanos, donde está afirmando que Jesús es el Hijo de Dios y el varón de dolores, que está actuando a nuestro favor y da su vida en el rescate o para el rescate de muchos. El evangelio de Lucas está escrito para los griegos, y dice que Jesús es el perfecto Hijo del hombre que vino a salvar y a ministrar a todas las personas a través del poder del Espíritu Santo. Y Juan, el evangelio de Juan, está escrito para el mundo. Dice que Jesús es Hijo de Dios, plenamente humano y divino, en quien debemos de creer para recibir la vida eterna. Son algunos resúmenes de cada uno de los evangelios. Pero acá nuestro libro que vamos a estar enfocados en el evangelio de Marcos es un evangelio rápido, es un evangelio contundente, el más corto. Es un texto muy diferente al resto. Es el más corto, ya decía, de los 4 evangelios, y destaca tanto por lo que está omitiendo como por las cosas que incluye. Espero que lo hayas podido leer esta semana. Pero este libro no incluye la genealogía de Jesús, no incluye la narración de su nacimiento milagroso en Belén. Los pastorcitos no están ahí. No nos habla de su infancia de Jesús en Nazaret, la visita al templo. No está el sermón del monte. Hay pocas parábolas. En resumen, Marcos está registrando acontecimientos muy específicos de la vida y del ministerio de Jesús para demostrarles a su público que Jesús es el Cristo y Él es el Hijo de Dios, que Él es quien sirvió, quien sufrió, quien murió, quien resucitó como el varón de dolores, como el siervo sufriente que ha sido descrito por Isaías, y hay tantas profecías de él en el Antiguo Testamento. ¿Quién escribió el evangelio? ¿Y cómo deberíamos estar abordando nosotros los evangelios como este? Bueno, todos o la iglesia primitiva en general tiene de manera unánime a Marcos, a Juan Marcos, como el autor de este evangelio. Y hay, digamos que 2 hipótesis en cuanto a las fechas. Está la fecha temprana, que se escribió entre el 40 y el 50 después de Cristo, y está la fecha tardía, los que dicen que se escribió en el 60 o 70 después de Cristo. Y la diferencia entre estas 2 banditas de no, que la temprana, no, que la tardía, es la interpretación que le están dando al capítulo 13 del evangelio de Marcos sobre la destrucción del templo. Entonces, conforme a tú lo interpretes, tú vas a decir: ok, esto realmente el templo tiene que ver con la cuestión literal, ¿sí? En el año 70 que se destruye el templo por la invasión que sufrieron. Entonces te vas con la temprana. Y si dices que es la parte más escatológica y espiritual, pues tendrías que ser de los del grupo de los del 60 y 70, pero no importa.
Gracias a Dios que se escribió el Evangelio de Marcos, y es muy difícil saber dónde se redactó este Evangelio. Seguramente fue en una ciudad muy cercana a Galilea, pero pues para no errarle podemos decir que el Evangelio se escribió entre Italia y Palestina. Ahí escojan ustedes el lugar más, el que más les guste, no tiene relevancia. También vemos cómo la madre de Marcos era María, que la casa de María en Jerusalén era un lugar de reunión para los creyentes. Esto es importante. Juan Marcos nunca más se le vuelve o no se le menciona a nombrar como tal en el Evangelio, pero quizá estemos hablando de este muchacho desnudo en el capítulo 14, primo de Bernabé, quien acompañó a Pablo, y que pues sabes que hubo esta situación donde Marcos se regresa, se raja y dice: no, pues me voy. Entonces Pablo se enoja y le dice: pues ya tú no vuelvas, y no sé qué, y se divide. Pablo y Bernabé se separan, no se dividen, se separan. Ya después se reconciliaron. Inclusive Pablo después dice que fue útil para él este Marcos o Juan Marcos. Pero inclusive también la iglesia primitiva hace esta afirmación de que Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro, que registró las experiencias de Pedro con el Señor Jesús. Y sí podemos ver en el Evangelio que el relato de Marcos tiene un toque como de muchas vivencias más reales o más descriptivas de los incidentes de Pedro, y esto de alguna manera apoya esta opinión. Pero al final de cuentas nosotros tenemos la fe y el Espíritu Santo. Entonces cualquiera que sea tu postura, y tú dices: no, es que el pastor dijo que era el intérprete de Pedro, y te vas de la iglesia porque dije eso, pues no, hermano, o sea, no es para tanto. Si fue el intérprete de Pedro o si llamaba Juan Marcos Pablo, no importa. Gloria a Dios, porque tenemos el Evangelio de Marcos registrado en la palabra, que es divina, que es inspirada, y en eso descansamos. La palabra es inspirada, viene de Dios. Entonces lo que dice aquí es verdad, simple y llanamente. ¿Cómo abordar los evangelios? Te decía, a veces le tenemos miedo a los evangelios. A veces tenemos miedo en profundizar en ellos. Es que mi Biblia no tiene letras rojas con las palabras de Jesús, entonces no entiendo cómo está la división ahí. Bueno, cómprate una con palabras en color rojo de Jesús. Pero cómo abordar los evangelios, y especialmente el evangelio de Marcos. Hermanos, los evangelios son relatos históricos, no hay mitología, y no son relatos mitológicos. Lo que registran los evangelios realmente sucedió. Hay variaciones, porque pues, obviamente fueron escritos por 4 personas diferentes en tiempos diferentes, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, y lo que escribieron podemos decir que es verdadero. Hay un padre de la iglesia, Jerónimo, de Istridón, Jerónimo, casi todos lo conocen así, que dijo: los 4 evangelios en realidad no forman más que uno, ya que en cada uno se contienen los 4. Y entonces tú puedes ver muchas similitudes y historias que están ahí engarzadas. Pero hermano, los evangelios son más que un estudio biográfico, temático. No son biografías como las conocemos hoy. Los evangelios son teologías históricas de la persona y la obra de Jesucristo. Y así debemos de tomar los evangelios como la mejor de las cristologías. No hay mejor libro de cristología que los evangelios, aunque el de John Stott te guste mucho, aunque la cristología de no sé quién y no sé cuánto. Aquí vamos a ver pura cristología, hermanos. Agárrense, tráiganse su libreta, su Biblia de estudio, sus 15 Biblias de estudio, aunque me tapen aquí. Vamos a ver pura cristología. Eso es importante, hermanos, que estén enfocados en aprender quién es Jesús para mí. Hay un erudito que decía que Marcos es una narración de la pasión con una extensa introducción. Es algo que destaca de Marcos y de todos los evangelios. Casi todos los evangelios, la gran mayoría de su información están a partir de la pasión, y lo demás son como introducciones a la pasión. Eso es importante. Y bueno, un poquito de contexto histórico. Marcos nos está, como les decía, narrando la identidad de Jesús, su
su identidad como el Hijo de Dios y sus enseñanzas. Ya decíamos que está dirigido a los gentiles, pero Marcos ignoraba muchas de las cuestiones o de las costumbres judías. Inclusive sabemos que está hecho para los gentiles porque interpreta o traduce situaciones judías y le dice esto significaba esto, o para los judíos esto trataba de esto. Eso nos da esta intención de que no era para los judíos, ¿no? Y Marcos está mostrando mucho interés por Cristo como siervo, por Cristo como el Hijo de Dios, que sufre y viene a salvar a muchos. Miren, le compartí esto a Rodrigo y me dice somos nosotros, pero aparentemente Marcos estaba luchando contra un judeocristianismo de la época que eran muy observantes de la ley, legalistas. ¿Te suena a lo que estamos viviendo? Marcos le está escribiendo a una comunidad despreciada por este grupo legalista, judeocristiano legalista, inclusive en contra del grupo de los 12. Hay un pasaje que ya estudiaremos donde los apóstoles van y le dicen a Jesús: oye, esos están hablando en tu nombre, ¿qué onda? También los apóstoles eran bien legalistas, nada más querían que ellos eran los buenazos, pero había más personas que predicaban a Cristo, había otros seguidores de Cristo. Entonces Marcos está haciendo esta referencia y estamos viviendo eso en la actualidad. ¿Cuántas iglesias legalistas que si no las cosas son como ellos dicen, estás mal? Muy parecido. Entonces nos va a ayudar mucho el evangelio de Marcos. Bueno, Marcos 1 del 1 al 4, principio del evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Jesús es el protagonista de esta narración. Es una persona extraordinaria que había sido prometida por un profeta o varios, cuya misión había sido ya prescrita o predicha en las Escrituras. Jesús dice en Juan 5:39: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. La misma Biblia es la que da testimonio de Jesús. Esto es importante para nosotros. Es como recordarnos que la fuente de sabiduría es Jesús. Este libro habla de Jesús. Este escrito fue hecho por Jesús, o este libro fue escrito por Jesús, porque es la fuente. Marcos nos está diciendo que el tiempo ha llegado, que Él ha aparecido, así como aquel a quien Dios llamó para prepararle el camino a su llegada. Entonces está hablando de Jesucristo y de Juan el Bautista. Iglesia, Dios cumplió su palabra al enviar al Mesías. Entonces, de manera concisa, Marcos nos está dando una introducción. Todo este pasaje del 1 al 13, incluyendo el 14 y el 15, puede ser la introducción al libro, pero Marcos ahí mismo nos da el tema del libro y nos dice que las buenas nuevas de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. Si tú quieres saber el objetivo del evangelio, tú sabes que todos los libros o cartas tienen un versículo. Hay un versículo en cada uno de ellos que es la clave, es la llave para descubrir de qué habla ese escrito. En Marcos está, anótalo, en el 10:45. No vayas a él, ya vas en tu casa y dices Marcos 10:45. Ahí está la clave del objetivo de este evangelio. Marcos 10:45. Esto es importante. Pues bueno, la palabra principio que vemos aquí pues nos recuerda como Génesis 1, Juan 1, y es algo nuevo, algo emocionante que ha ocurrido. Vemos la palabra evangelio
que todos sabemos que evangelio significan las buenas nuevas o las alegres noticias de que pues había venido un Salvador, ese Salvador que iba a proporcionar la salvación prometida por la palabra profética, lo que conocían ellos por las escrituras en el Antiguo Testamento. El tiempo de la salvación de Dios había llegado. Dios estaba cumpliendo su promesa de enviar a un Mesías. Dice Evangelio de Jesucristo. Algo importante es que para nosotros, para ti, para mí, cuando vemos Evangelio en la Biblia, pues como tenemos todo el background de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es muy común hablar de esto. Pero sitúate un poquito en el contexto de Marcos, y Marcos probablemente no estaba pensando en esto como el título de su escrito, de su libro. O sea, ellos no sabían que se le iba a llamar Evangelio de Marcos. Y nosotros así lo identificamos, Evangelio de Marcos, porque trae la historia de Jesús y ahí está el Evangelio. Para nosotros es común, pero para ellos no. Fue más o menos como en el año 150 cuando se empieza a identificar los escritos como, mira, este es un Evangelio y es el Evangelio. Pero que en esa época se referían como a los escritos referenciados al Evangelio del mensaje cristiano. Entonces no fue de primera instancia que Marcos dijo, voy a escribir el Evangelio de Marcos. No fue así. Pero para Marcos, el comienzo de las buenas nuevas sobre Jesucristo vienen con la predicación de este cuate llamado Juan el Bautista, y lo vemos en los versículos 2 y 3, y que hacen referencia a lo que explicó en los versículos 4 y 8. Entonces, la palabra evangelio sí es un tema muy importante para Marcos. Esta palabra evangelio aparece 7 veces en todo el libro: capítulo 1, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16. Ahí vas a encontrar evangelio. Y en Mateo solo aparece 4 veces, y ninguna aparece en Lucas y en Juan. Por eso es relevante el evangelio para nosotros, y para predicarles yo de esto del evangelio, el evangelio de Marcos. Pero este mensaje venía a ofrecer esperanza, venía a ofrecer consuelo a los oprimidos, a los indefensos. Este Mesías, este Jesucristo, el Hijo de Dios, es Jesús. El Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús en el griego es el nombre griego del hebreo Yeshua. Yahweh es la salvación. Cristo era el equivalente del griego, del hebreo, el ungido. O sea, en hebreo era el ungido y en griego era Cristo. Hubo muchos Cristos en la historia de la redención, pero Jesús el Cristo se iba, o esta palabra Cristo se iba a formar como parte del nombre de nuestro Señor. Hijo de Dios era un título crucial para hablar de esta persona que venía a libertar al pueblo, que iba a ser el libertador prometido. Hijo de Dios nos revela la relación única e incomparable de Jesús con Dios, y se convierte en el título favorito de Marcos para identificar a Jesús. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos, viene a transmitir a esa comunidad cristiana la idea tanto de que Jesús era preexistente como Jesús es Dios. Entonces, cuando leemos el Evangelio no podemos evitar caer en la conclusión de que Jesús es realmente Dios. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque hoy tú puedes hablar con alguien que se dice cristiano y le preguntas sobre la Trinidad y te empieza a sacar ejemplos del hielo y de la manzana y de la naranja, y luego le dices, pero entonces Jesús es Dios. O sea, sí, pero hermanos, hay mucho desconocimiento allá afuera, hay mucha confusión, hay muchas herejías sostenidas por cristianos, por ignorantes, por no leer. Entonces, pues
Vamos a estar haciendo mucho énfasis en la posición de Jesús, en la persona de Jesús, en la identidad de Jesús. Y mira, mucho ojo, en el primer siglo, algunos judíos, todos sabemos esto, ¿a quién esperaban los judíos? Esperaban a un rey, a ese Mesías, a un rey ungido, al que iba a restaurarles el reino de David y que iba a poner a Israel como cabeza geográfica. Tienes que estar pendiente de esto en todas las predicaciones, porque era la postura de los judíos. Y de todos los títulos de Jesús, el Hijo de Dios en particular, aparece en el Evangelio en puntos muy significativos y en boca de personas muy interesantes que obviamente todos tenemos en un muy buen concepto a los apóstoles. Pero ese buen concepto de los apóstoles tiene que estar en las cartas de Pablo o en otras cartas, no en los evangelios. En los evangelios los apóstoles no eran como nosotros creíamos, o en el pedestal donde los tenemos. Y voy a empezar a hablarte un poquito de lo que viene, pero lo más llamativo es que los discípulos nunca reconocen a Jesús como el Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Nunca. Eran como tú y como yo, que muchas veces hemos negado a Jesús con nuestras acciones, con nuestras creencias preconcebidas. En el Evangelio de Marcos los demonios lo entienden. Incluso un centurión romano lo entiende. Una persona que es sanada por Jesús lo entiende. Pero los discípulos no lo entendieron. La familia de Jesús no lo entendía, sino hasta después de la resurrección. Su familia le decía que era un loco, que estaba deschavetado Jesús. Así, estás loco tú. Imagínate eso. Iglesia, si los discípulos de Jesús no lo vieron, hoy podemos tener esperanza para aquellos que hoy parecen estar más lejos de ver a Jesús como Dios y como salvación. Hay esperanza. Fuimos tú, fui yo, es aquel de tu familia que está separado, que está alejado. Hay esperanza, hay esperanza. Los discípulos lo vieron, vivieron con él, convivieron con él. Nosotros tenemos el canon completo. Podemos descansar en que la obra de Jesús está hecha y viene a consumar su obra. Fíjate, hay 5 estrategias contundentes en este evangelio. 5 confesiones. 5 confesiones que son muy estratégicas, es lo que quería decir, Vemos la afirmación que hay en Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. El autor está afirmando quién es Jesús. Eso es en Marcos 1:1. Luego vemos la declaración de Dios mismo, Dios Padre hablando sobre el Hijo amado, Dios dando la declaración quién es Jesús. Luego en Pedro, la confesión de Pedro, en 8:29, él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, quién sabe cómo, pero tú eres el Cristo, respondió Pedro. Luego vemos la afirmación del Mesías por parte de la nación a través del sumo sacerdote en el 14, 61 y 62. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: yo soy. Utilizando las mismas palabras, hoy se los dije, chamacos, que le dijeron a Moisés. Yo soy, no a tu tío Moisés, a Moisés yo soy el que soy. Esas mismas palabras las dijo Jesús: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y otra afirmación es el reconocimiento de Jesús, el Hijo de Dios, por parte de un soldado que no tenía nada que ver con el judaísmo, el cristianismo, no tenía ni idea y estaba ahí. Y dice: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Todo eso lo vamos a desglosar, hermanos, pero es importante que veas cómo desde aquí se está afirmando que es el evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y entonces así se empieza a desarrollar todo el evangelio de Marcos.
Comienza con esta declaración de que este es el evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Entonces, esto es más que una narración de eventos. Como les dije, esto es una cristología. Esto es pura teología, pura teología. Y vamos a ver y podemos ver cómo en el transcurso del evangelio los personajes del evangelio van a estar luchando con esta identidad, lo que les decía, de Jesús, de no reconocerlo como el Hijo de Dios. Nosotros, lectores, hoy en 2024, y en su momento los que lo escucharon, has de saber que en esta época había muchos analfabetas, y se cree que también el evangelio de Marcos era especial para leerlo a los analfabetas. Por eso corto, por eso palabras muy sencillas, pero tanto los lectores anteriores o los oyentes anteriores y nosotros hoy en día sabemos quién es el Mesías, sabemos quién es el Hijo de Dios. Y hermanos, podemos ver cómo Dios cumple su palabra enviando a un heraldo con Juan el Bautista. Y hay alusiones a esto, hay alusiones porque es chistoso porque Marcos, perdón, tengo mi dislexia y yo confundo mucho Marcos con Mateo, entonces no me corrijas, no, sabes que estamos hablando de Marcos, ¿ok? Pero es mi mente rara. Marcos dice como está escrito en el profeta Isaías. ¿Te fuiste con la finta? ¿Sí escribió eso Isaías o no? Ya es pregunta capciosa, hermano. Sí, quiero hacerte así como. Pues ahí dice, ¿no? Que fue Isaías. Ok, pues nada más fue una partecita de Isaías. Porque don Marcos utilizó 3 textos y eso era muy común en aquella época, evocando los temas tanto del desierto, el nuevo éxodo, el precursor de Elías. Y lo primero que vemos, y fíjate, es una alusión a Éxodo 23:20 que dice: yo enviaré un ángel, un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Luego hay una segunda alusión en Malaquías 3:1 que dice: yo envío. Fíjate cómo se parece al texto. Si me puedes poner el versículo 2 y 3, por favor. Fíjate cómo hay esa alusión al texto: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora sí, hay otra referencia a Isaías que dice: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Marcos simplemente hace la referencia al profeta más significativo, más conocido que había en la época, que era Isaías, pero agarra el pasaje de Malaquías y de Malaquías e Isaías y los combina. Entonces hace así como que un collage teológico, ¿sí? Pero lo importante que yo quiero que veas es que Dios había prometido enviar a un mensajero que iba a preparar el camino de Jesús, el Mesías, y que iba a proclamar el mensaje allí mismo donde Dios había trabajado con el pueblo en el desierto. Y el mensaje era claro: preparen el camino, allanen el camino, emparejen el camino, háganlo presentable, hagan un camino seguro, porque el Señor viene. Entonces Dios cumple su palabra al enviar a Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías. Acuérdate, estamos hablando del evangelio de Marcos. El evangelio es las buenas nuevas de que Dios ha cumplido su promesa de enviar un Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículos 4 al 8. Juan el Bautista apareció en el desierto. Así empieza. Entonces, como te decía, el envío de Juan el Bautista viene a cumplir la profecía bíblica de que se señalaba un nuevo día en la historia de la redención. Aquí es donde se marca la era, donde la ciencia sigue usando el antes de Cristo y el después de Cristo, pero no creen en Cristo. Me encantó esa meme de
¿Quién da vacaciones? Dice Cristo 2, ciencia 0. Todos los que no creen en Cristo, gracias por las vacaciones cristianas. Cristo marca todo. Parece de risa, pero Cristo marca las eras. Y aquí estamos viendo eso. Se cumple la promesa. Viene un nuevo día en la historia de la redención. Viene una serie de acontecimientos por los cuales Dios redime a su pueblo del pecado y de la muerte. Y la culminación de esta historia la vamos a ver es la cruz de Cristo. Pero hay cosas sobre Juan el Bautista, y la Biblia y otros lugares de la Biblia hablan de Juan el Bautista. Pero fíjate lo que dice Mateo 11, 7 al 11. Mientras ellos iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Luego Mateo 13:14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. ¿Sabes que esto vino a trastocar, a romper toda la concepción judía de lo que ellos estaban esperando? Hasta nuestros días, ellos siguen esperando al Mesías. Y esto vino a cambiar la historia. Esto vino a decirlos: no, jóvenes, estaban, lástima, perdón, su exégesis estuvo chafa, pero lo que ustedes estaban esperando ya llegó. Es él. Y empieza con Juan el Bautista, con este cumplimiento de esa profecía, que venía a preparar el camino de Jesús. Y dices: oye, ¿cómo que viene a hablar del Mesías? Es ese arrapastroso, o sea, con su dieta keto de langostas, con su vestimenta retro y hippie, no sé, o sea. Pero ve cómo, te lo acabo de leer, Juan el Bautista es muy estimado a los ojos de Jesús. Era el Elías que vendría y que iba a anunciar la llegada de él mismo. Mientras Juan preparaba el camino para el Mesías, él entendía su posición. ¿Tú crees? Imagínate que tú eres el último de los profetas, más que Isaías, que era como que the big one, ¿sabes? Isaías. Que te digan: tú eres el mayor que todos. ¿Y dónde estaba posicionado Juan el Bautista? Él comprendía perfectamente su papel y su rol en el plan de la redención de Dios. Te digo esto porque tú y yo regularmente le quitamos la gloria a Jesús en muchas áreas de nuestras vidas. En muchas áreas. Ya lo hemos predicado y lo hablamos anteriormente. Pero Juan el Bautista, teniendo la posición que tenía, no lo hizo. Juan 3:30 dice: es necesario que él crezca y yo disminuya. Su ministerio no giraba alrededor de ser Juan el Bautista, sino que su ministerio se centraba en Jesucristo. Hermanos, tenemos mucho que aprender de Juan el Bautista y hay muy poquitas referencias a él. Pero el mensaje de él, de Juan, que declara sobre que el Mesías es el verdadero, muchos llegaron a creer en Jesús antes de que Jesús apareciera. Ve su trabajo. Juan 10, 41 y 42 dice: muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de era verdad.
Y muchos ahí creyeron en Jesús. Jesús todavía no aparecía. Eso es fe. Juan no era el Salvador, pero sí señaló a muchos, apuntó a muchos a Jesús. Entonces lo que podemos ver en los versículos sobre Juan el Bautista es que sí, traía un perfil súper extraño, un evangelista así como que muy, pero muy raro. Imagínate que entre ahorita un pastor así de raro como Juan el Bautista, más raro que yo, vestido de piel de peje lagarto, con una gorro de cocodrilo dondi, o sea, con un machete, no sé, imagínate algo raro así. ¿Te imaginas? Que es un hombre raro, así de raro, te empiece a predicar de Jesús y que empiece a mostrar un carácter digno, una vida digna de imitar. Ese asombro del ejemplo raro que te di, imagínate que fue real. Que Juan llegó vestido de piel de camello, comiendo insectos y miel, o sea, y que lo que te predica muchos creyeron. Era un hombre ungido, indudablemente, por el Espíritu Santo. Pero otra vez, ¿por qué no imitar las cosas piadosas de los personajes que tenemos en la Biblia? A veces lo pasamos y lo damos por un hecho, o lo pasamos, o decimos no, yo solo me fijo en Jesús. Sí, está bien, hermano, pero ni siquiera eso haces. O sea, hay muchos ejemplos piadosos de la Biblia y Juan el Bautista es uno. ¿Cuál es tu actitud cuando predicas a Jesús? ¿Cómo le predicas a Jesús a otros y cuál es tu actitud? Tu actitud es que al predicar, porque puedes ser muy buen predicador, puedes tener la Biblia aquí, pero ¿la gloria se la lleva Cristo o te la llevas tú? No, es que yo para Cristo traje 47. ¿De quién es la gloria? No me digas que eres mayor que Juan el Bautista. Ese cuate sí estaba pero pesado. Y su actitud era absolutamente humilde. Él apuntaba solo a Jesús y decía: no. El que viene, ese sí es el bueno. A mí ni me vean. Yo no soy digno de él. Cualquier cosa allá, a Jesús. Creo que tenemos que tomar el ejemplo y ser fieles como lo fue Juan el Bautista. Este cuate apareció de repente. De repente estaba bautizando y predicando un mensaje del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, preparando el terreno, preparando a la gente para que reciban el perdón de Cristo a través de su muerte y su resurrección. El mensaje de Juan era: el tiempo es ahora. Hey, hay que estar bien con Dios. Ya llegó el tiempo y ahí viene. O sea, ¿me imaginas que alguien llegara y te dijera: hey, ponte a cuentas, Jimena, ahí viene Cristo? No manches, yo me derrito. Bueno, quién sabe si le creas, la neta. No sé si le creería, pero ponte ahí, ponte en esa época. El tiempo es ahora para estar bien con Dios, y lo mismo importa para nosotros hoy. Y te lo digo, iglesia, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora para estar bien con Dios. No sé tu contexto, no sé si crees o no crees en Jesús, o dices creer en Jesús, o llevas años creyendo en Jesús, pero estoy obligado a decirte: ponte bien con Dios, porque el tiempo ha llegado. Porque desde ese día hasta hoy, bueno, después de la resurrección hasta hoy, no sabemos en qué momento va a venir Jesús. No sabemos. Y podemos ser nosotros no los que creyeron, sino los incrédulos, los confiadotes. Es que Dios es un Dios de oportunidades. Aguas. El tiempo es ahora, hermanos. ¿Cómo respondió esa gente? Y esto es importante. ¿Cómo respondieron ellos? Juan les predicó a Cristo. ¿Y cómo respondieron?
se arrepintieron, se apartaron del pecado, confesaron, es decir, reconocieron que estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Se bautizaron, que era una señal externa de la humildad que muestra una evidencia de un cambio interno en tu corazón. La gente, Él llamó a la gente, los preparó para la venida del Mesías. Hermano, bueno, yo ya había dicho que no tenía que decir hermano desde aquí, porque a veces hay quienes no son hermanos, ¿verdad? Pero si ya se te predicó el evangelio de Cristo, ¿cómo ha sido tu respuesta? Porque cada domingo hemos intentado predicar el evangelio. ¿Cómo es tu respuesta? Seas creyente o no, ¿cómo es tu respuesta? ¿Es de arrepentimiento? ¿Tu respuesta es de confesión? ¿Te has apartado verdaderamente del pecado o te gusta jugar con el pecado? Es más, ¿has reconocido que estás pecando? Porque mira, si es la primera vez que tú escuchas este mensaje, tengo que animarte a que te arrepientas, a que confieses y que en consecuencia mañana estés: pastor, ¿cuándo me bautiza? Pastor, ¿cuándo me bautiza? Esa sería como que lo que tenemos que hacer. Y si es la vez número 4323 que escuchas este mensaje, tienes que responder en arrepentimiento, tienes que responder en confesión. Y ya si te bautizaste, pues ya no te bautizas otra vez, pero esa tendría que ser nuestra actitud de humildad. Nuestra tendencia, hermanos, es hacer las cosas al revés. Ya les dije, Juan era un tipo del que tú lo seleccionarías como miembro de la junta directiva de tu empresa. No creo que lo hubieras hecho. Predicador errante que vive en el desierto, pero Dios lo elige a él. Una persona completa y absolutamente diferente al estereotipo que nosotros no elegiríamos. Si estás escogiendo en tu equipo para el fútbol, a Juan lo agarras al último. No era el estereotipo adecuado. Pero un hombre honesto, un hombre que sabía su posición y sabía dónde estaba parado y sabía lo que tenía que hacer. Él tenía que predicar a Cristo y la gloria se la tenía que llevar Cristo. Juan no tenía credenciales. Él no estudió en un seminario, no estudió en las escuelas de fariseos o con los rabinos. Era rarito el Señor. Pero qué impresionante ser la persona que viene a preparar el camino del Mesías. Vivía tal vez en una casa humilde, no lo sé. Dice que vivía en el desierto. Su dieta era humilde, su mensaje era humilde. Y su mensaje es: viene alguien más poderoso que yo. Yo no soy digno de él. Yo los bauticé con agua, pero él viene a bautizarlos con el Espíritu. Ese fue su mensaje. Creo que tenemos que aprender esto cuando estemos presentando a Cristo a las personas. Mira, yo voy a hacerlo mal, voy a tratar de predicarte a Cristo, pero lo que pase a partir de aquí es el Espíritu Santo, no soy yo. Presentar a Cristo humildemente, tenemos que aprender eso, hermanos. Es una enseñanza que tenemos aquí. Y pues bueno, el joven Juan el Bautista, pues creo que no llegó ni a los 35 años, lo metieron a la cárcel y lo decapitaron. Pero puedo aprender mucho de esto. Una de las cosas que es mi tarea como pastor de esta iglesia es predicar fielmente el evangelio, presentar a Jesús tal como debe de presentarse a su pueblo. Yo tengo que trabajar para mostrarles a ustedes la plenitud de Jesús y mostrarles el poder que tiene Jesús para salvar. Esa es mi tarea. Su tarea también es tengo otra tarea, también mostrarles la obra regenerativa del Espíritu Santo y el poder y la necesidad de nacer de nuevo, y que eso solo hace el Espíritu Santo. Pero la tarea de la iglesia es tomar estas dos verdades
y predicarlas también. O sea, esto no es exclusivo mío, sino también ustedes. Tenemos que orar para que el Señor nos sostenga en este trabajo. Ese es el trabajo de la iglesia y necesitamos fortaleza que solo el Espíritu puede dar. Hay que ser humildes y hay que estar orando, hermanos, orando que Dios nos permita y nos sostenga predicar a Cristo de aquí hasta que nos muramos o Él vuelva. Y no importa los contextos, no importa si estamos en época política o estamos en guerra contra Ecuador o estamos en situaciones de pobreza, no importa, tu contexto no importa. Lo que importa es que a pesar del contexto en el que estás, tan peor en el que te encuentras, prediques a Cristo, porque en teoría Cristo es tu todo. En teoría Cristo es tu vida. Tú darías la vida por Cristo, al menos eso. No sé cuántas promesas le hemos hecho a Cristo de yo por ti, Señor. Bueno, no importa. Esto es interesante. Fíjate, los cristianos, los primeros cristianos utilizaban un simbolito que te voy a poner ahí en la pantalla. Así marcaban las tumbas. Era la forma en que ellos podían identificar quiénes eran cristianos y quiénes no. Un símbolo que lo hacían en la arena. Ahora lo pones en tu camioneta, ¿no? El simbolito lo venden en Maranata, creo. ¿Sabes lo importante de este símbolo? Lo hemos ya malbaratado el símbolo. Pero ve lo que significa ese símbolo. Era un símbolo para estos cuates que estaban quizá en persecución. Y su única intención hoy traes tatuajes. Y dice Filipenses 2:11. O dice el Salmo 23 aquí en la espalda. Y dice, mira, es que ve mi tatuaje, soy bíblico reformado. Solo los reformados se tatúan. Pero este símbolo capta de manera maravillosa la intención del ministerio de Jesús y la esencia de Jesús y la obra evangelizadora de Jesús. Y también resume el tema de Marcos. Y no es la cruz, es un pez. Esta palabra griega, ictus, es un acróstico perfecto. Iesus Christus Theo Iusoter, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ese era el tatuaje de la época con el que se identificaban. Pero ve el resumen. Este es el título de nuestro sermón, es el mensaje de este primer pasaje. Es la esencia del evangelio de Marcos. Las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. No te estoy dando permiso que te lo tatúes, ¿ok? Ese ya es tu show. Pero me impresionó porque yo he menospreciado esto. Y a veces veo los carros con este símbolo y digo, ¿para qué hacen eso? Pero bueno, esa es otra historia. Así se identificaban. Lo que ellos querían decirle a escondidas a los otros es: nuestro símbolo es Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Esa era su clave. Wow, ¿cómo se pasa el tiempo, no, hermanos? Volando. ¿Se te hizo pesado? Qué bueno. Espero que lo que viene no se te haga pesado, porque todavía falta. Ya habíamos dicho que no hay mucha información sobre los antepasados de Jesús y su familia, aunque sí se comenta algo en el capítulo 3 y el capítulo 6. Pero este evangelio se ocupa única y exclusivamente del ministerio y de la muerte de Jesús. Y uno de los propósitos del autor de Marcos es registrar el bautismo, o que el bautismo era la aprobación divina de Jesús. Y esto es muy, muy relevante. Versículos 9 al 11. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua,
vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hay muchas verdades en esto. Muchas verdades. Esto viene a inaugurar el ministerio público de Jesús en un lugar donde era menospreciado. La región de Galilea era un lugar, pues, iba a poner ejemplos, pero no voy a poner ejemplos, pero un lugar despreciado porque estaba muy lejos de Jerusalén, muy lejos, y además había muchos gentiles. Y luego ahí en esa zona está Nazaret. Todavía era peor, era todavía más desconocida y no era mencionada. Jesús vino de ahí. Jesús salió de esa zona despreciada. Todo esto venía a chocar con los judíos. Todo esto venía a decir: no, ¿cómo? O sea, además de que este cuate no es un rey, ¿viene de ahí? No inventes, no puede ser. Y de ahí viene Jesús. Digamos que Jesús era el don nadie de la nada para ellos. Y era momento de empezar a ver al siervo rey. Él sale a la escena pública. Ya decíamos, ¿por qué el desierto? Porque Dios trabajaba con su pueblo en el desierto, punto. Pero aquí en su bautismo Jesús se une a aquellos miserables que buscaban el bautismo de arrepentimiento y aquellos que necesitaban confesar sus pecados. Jesús hace lo mismo. Y Él no se arrepiente de ningún pecado, ni confiesa sus pecados, porque Él simple y sencillamente no tenía pecado. Pero fue empático con toda la bola de pecadores que estaba enfrente de Él. Nos puso un ejemplo. Se vino a alinear con aquellos a los que Él venía a servir. Yo no había visto esto. Descubrirlo para mí fue simple y sencillamente impresionante. Ver cómo ese Jesús que me rescató se humilló de una manera asombrosa. Y este es un ejemplo. Se identifica con la humanidad pecadora. Luego vemos esta asombrosa e importante aprobación de Dios Padre, porque dice inmediatamente, que es una palabra importante en todo el Evangelio de Marcos. Inmediatamente el Espíritu Santo desciende sobre Jesús a través de una abertura del cielo. Jesús ve cómo se abre el cielo, y esta palabra de abrir el cielo se repite únicamente cuando Dios rasga el velo del templo en dos. Entonces podríamos decir, se rasgó el cielo. Y vemos cómo en su bautismo y también en su crucifixión el Padre interviene de manera sobrenatural, inclusive hasta lo podemos ver de una manera escatológica, y declara lo que todo el mundo no quería escuchar. Jesús es el Hijo de Dios. Nadie quería escuchar, nadie de los judíos quería escuchar esto. Isaías 64:1 dice: oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Entonces este desgarro del cielo es muy importante para la historia y para la vida de nuestro siervo rey. Y entonces de esta manera el Padre da su aprobación. Empieza a actuar el Padre. Y luego vemos aquí una revelación de nuestro Dios trino. Este pasaje tiene mucha teología, demasiada.
Y vemos a las tres personas de la divinidad en el bautismo de Jesús. El Hijo es bautizado, el Padre habla y el Espíritu desciende en Jesús como una paloma. No es una paloma el Espíritu Santo, hermanos. Solo fue un ejemplo que utilizó el Señor, ¿sí? No es literal, o sea, bueno, es literal porque era una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es importante aclararlo. Y con esto nos da una breve visión de la naturaleza de nuestro Dios trino, el gran tres en uno. Y sirve de testimonio, de confirmación sobre la identidad, la verdadera identidad de Jesús, el Hijo, siendo confirmado por Dios Padre y siendo confirmado por Dios Espíritu Santo. La presencia del Espíritu. En esto podemos ver la dependencia total de Jesús en el Espíritu Santo. Ve lo que dice Isaías 42:1. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Luego en el 11:2 de Isaías el profeta desarrolla más esta promesa y dice: Él reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. A veces leemos Isaías de corrido y estamos así como que no, esto sí es difícil. No, Isaías no, por favor. En la lectura cronológica, Isaías me lo salto, Daniel me lo salto, Jeremías también. Pero cuando empezamos a desglosar, por eso es importante tu Biblia, las referencias cruzadas, porque ahí puedes ver esto. Hermanos, Jesús es el cumplimiento de estas dos promesas. Estamos hablando de Jesús en mansedumbre, en pureza, y el Espíritu Santo se deposita en Jesús. No sé si decir entró en Jesús, es raro esto, pero el Espíritu Santo equipó a Jesús para su ministerio. Eso sí es importante. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios en el momento de su bautismo. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios en la segunda persona de la Trinidad. Pero en ese momento Él fue declarado, Él fue facultado como el Hijo de Dios para cumplir el ministerio como un siervo sufriente o el siervo doliente. Y le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Yo no sé si Marcos 1:11 podría, creo que siempre digo esto, pero este sí es un versículo de los más relevantes que vas a encontrar en tu Biblia, de los más importantes, de los más contundentes en la historia de la humanidad. Afirma la Trinidad, afirma la cristología, afirma el mesianismo de Cristo, afirma que es Cristo. Tú eres mi Hijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Nadie escuchó estas palabras antes. Abraham era amigo de Dios. Moisés era su siervo, fue un siervo. Aarón era el escogido. Ya todos saben esta. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo pecó? Bueno, esa es otra historia. Pero solo el pueblo de Israel y el rey de Israel fueron llamados hijos de Dios. Solo ellos. Y ahora están unidos en la persona del siervo rey Jesús de Nazaret. Señor llamado James Edwards dice: Jesús es el Israel reducido a uno. Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, el segundo Adán, el Rey perfecto, entró en acción. Nosotros tenemos que aceptar este título de Hijo de Dios, porque al aceptarlo declaramos la deidad de Jesús, las acciones de Jesús. ¿Por qué? Es simple, es muy sencillo. Te pasó porque perdona los pecados, porque cura a los enfermos,
porque expulsa demonios. Él es el Señor del día de reposo, porque Jesús resucita a los muertos. Y en última instancia, porque Jesús mismo resucitó de los muertos. Entonces, cuando tú declaras que Jesús es el Hijo de Dios, estás declarando la vida, el ministerio, los milagros, la resurrección de Jesús, y hacen que su deidad sea innegable. Innegable, hermanos. Imagínate como si Dios le dijera: tú, Jesús, eres el prometido, mi prometido Mesías, o mi Mesías prometido. Eres el Mesías rey, hijito, mi hijo, eres mi deleite. Pero en tu reino, Jesús, vas a ser un siervo fiel a mí como tu Padre, tan fiel que inclusive te vas a morir y vas a tener una muerte aplastante, dolorosa y humillante. Qué duro es esto. Y Jesús dijo: aquí estoy, aquí estoy. ¿Podrías tú aceptar el cargo de Jesús? Entonces no le quites ni un gramo de gloria a Jesús, ni uno solo, porque Él captó toda la gloria, porque se la ganó a pulso, a pulso. Y pues bueno, ya pasó eso. E inmediatamente, otra vez la palabra inmediatamente, enseguida, entra Satanás a tentar a Jesús. Versículo 12 y 13. Después de que Dios dice estas palabras a Jesús, después de que el Espíritu lo confirma, viene inmediatamente un tiempo de prueba para Jesús. Dice inmediatamente, no después de su bautizo pidió vacaciones para seguir en las estacas celebrando su bautizo. Aguas, pónganse a cuentas con Dios. No, es cierto. Vayan a mi casa, ahí sí se pone chido. Empieza esta guerra en el desierto, una guerra espiritual. Comienza una batalla para Jesús, una batalla que se prolonga hasta la cruz romana, una batalla que continúa hasta esa tumba vacía. Aquí comienza una batalla mortal, donde Jesús libra una batalla por las almas eternas de los suyos, de sus escogidos. Jesús no podía perder, porque si Jesús perdía, pues estaríamos completa y absolutamente perdidos nosotros. Pero tuvo que librar esa batalla. Jesús tuvo que librar esa batalla. Lo que quiero resaltar de esto, hermanos, es la sujeción de Jesús al Espíritu. Jesús se sometió al Espíritu. Inmediatamente después de que tu Padre te reconoce, los cielos se abren, el Espíritu desciende: hijito mío, en ti me he complacido, y el Espíritu lo empodera. Órale, fue llevado inmediatamente. Fíjate, dice el Espíritu lo impulsó. ¿Cuándo te tienen que impulsar tu mamá? Ya levántate. Tiene que ir a levantar. Haz la tarea. Tu esposa te impulsa para que trabajes más y traigas más amor a la casa. No quieren amor las mujeres. A mí me llamó mucho la atención la palabra impulsado, porque es la misma que expulsarlo. Es la misma palabra que Marcos utiliza cuando describe que Jesús expulsó demonios.
inmediatamente, enseguida el espíritu lo expulsó a ir al desierto. No estoy tan seguro si Jesús quería ir, como cuando Jesús le pidió al Padre: si por favor puedes hacerme pasar esto, y hasta sangre sudó. Yo no sé si Jesús quería ser tentado 40 días en el desierto, no lo sé, soy honesto, pero me llama mucho la atención que dice que inmediatamente el espíritu lo expulsó, lo sacó al desierto. También es algo que no había visto, hermanos, se los confieso. Esta tentación de Jesús no fue algo accidental, no fue casual, fue una cita divina, programada por el Padre, implementada por el Espíritu Santo. Tal vez, como dije, no es lo que todos esperaríamos después de este maravilloso y grandioso bautismo, donde el cielo se abre y hay una fiesta de reconocimiento o algún tipo de celebración. En su lugar vemos una expulsión al desierto. El mismo espíritu que descendió sobre Jesús ahora lo lleva, lo impulsa, lo expulsa al desierto. Y afortunadamente Jesús se sujetó al espíritu en humildad y acepta la prueba. El siervo rey tiene un trabajo por hacer y el Espíritu Santo de alguna manera lo obliga inmediatamente a hacerlo. Jesús no retrocedió, como lo hizo el pueblo de Israel constantemente, como lo hacemos constantemente tú y yo. Él, nuestro rey, nuestro comandante en jefe, vino a luchar por nosotros. ¿Puedes pensar qué tipo de tentaciones tuvo Jesús ahí? Se describen en otro lado, en otro evangelio, en Lucas. Quedamos cortos con pensar en el tipo de tentaciones que tuvo Jesús ahí. Solo Jesús sabe. Un día nos los va a aclarar. Te va a decir: ¿quieren saber lo que yo sufrí en el desierto? Seguramente un día nos lo va a explicar, pero hoy no lo podemos imaginar. Pero no retrocedió, hermanos. Vino a humillarse, a servir y a someterse al Espíritu. Sí, fue atacado por Satanás. Estuvo 40 días en el desierto siendo tentado. 40 días. Regularmente se nos explica: no, es que si tú me obedeces, no, que si como 3 o 4 cositas, ¿no? 40 días. No creo que cada día le dijera lo mismo: si tú te postras ante mí, día 1, día 2. Si tú te postras ante mí, y día 7. Si tú te postras ante mí. No, 40 días de tentación. Son 4, pero 40 días de tentación. Si yo estoy tentado un segundo y caigo, el Señor estuvo 40 días siendo tentado. Era un desierto, no era un lugar bonito. Había condiciones extenuantes. Y no solo eso, seguramente Jesús estaba cansado, estaba débil, pero no murmuró, no pecó. 40 días, pues qué onda, si soy tu hijo amado, ponme 3. Es que ahorita mi contexto no me ayuda a servirte, Dios Padre. Ya cuando esté más fuerte, cuando tenga un ministerio más relevante y yo tenga poder, ya que haya yo hecho algunos milagros. No, inmediatamente donde se le reconoció como el Hijo de Dios, órale, a chambear, a exponerte. Tentado 40 días. Ve los 40 años de murmuración del pueblo de Israel, de quejas, de no afirmar que su Dios era Dios. Jesús fue mejor que el pueblo de Israel, mejor que Moisés, mejor que cualquier otro. Juan 8:44 dice: el diablo
fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás significa adversario, el diablo significa acusador. Se encontró con nuestro rey en el desierto. Es un desierto, es un lugar hostil. Jesús está ayunando por ese tiempo. Jesús está solo. Luego menciona las bestias salvajes. Puedo pensar que estas bestias salvajes dependían de Satanás, porque estaban en contra de Jesús. Estaba entre las fieras. Y los ángeles le servían. Un poquito de contexto, pero el público de Marcos es de la época de la persecución de Nerón. Nomás para que te sitúes, ¿quiénes estaban leyendo Marcos originalmente? Estos cristianos perseguidos por Nerón. El historiador Tácito, un romano, él escribió: los cristianos en la época de Nerón los cubrían con pieles de fieras y les soltaban perros de caza, para que los perros olieran las pieles de las fieras y destrozaran a los cristianos. La referencia a esta situación salvaje y hostil de las fieras en el desierto. Cosas asociadas con la adversidad, con la persecución. 40 días de nuestro Señor Jesús desolado en un desierto. Hermanos, tenemos que hallar ánimo en esto. Cristo sabe lo que estás pasando, hermano. Perfectamente sabe Cristo tu situación de angustia, de dolor, de desánimo, de traición. Cristo sabe tus problemas de abandono. Cristo sabe perfectamente tus problemas de idolatría. Cristo sabe absolutamente todo por lo que estás pasando y entiende eso. Entiende eso Jesús. El Hijo de Dios se manifiesta también con el propósito de destruir la obra del diablo. Esto es importante. El objetivo de Satanás era derrotar al Hijo desde este momento hasta que Cristo fue crucificado. Él quería destrozarlo. Gracias a Dios porque Cristo venció esa tentación. Hoy podemos estar libres de la condenación, del pecado, de las acusaciones de Satanás. Sabes, muchas veces quizá algún demonio te ve pecando y después llega y te empieza a acusar. No que no ibas a ver esa página que no debías, no que siempre eras muy cristiano. El Señor nos ha dado victoria sobre el pecado, hermanos. Estamos solo a una confesión. Estamos solo a pedir perdón al Señor. Y lo mejor de todo es que por la obra de Jesús vamos directito al trono de la gracia y de la misericordia a pedir ese perdón, para pedir más gracia y más misericordia. Esto es maravilloso y solamente el Hijo de Dios podía hacer esta obra. Quiero concluir con esto. Estamos en el año 2024 y seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo con el mensaje principal de arrepiéntete, confiesa tus pecados, y vemos a las personas bautizándose en el nombre de Jesús. Estamos en el año 2024 y seguimos utilizando este libro llamado Biblia, que contiene toda la información necesaria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lamentablemente vivimos en una época de conceptos absolutos y relativos. Los adolescentes saben a qué me refiero. Donde la gente pues ve muy lejana esta historia. Es como historia del Medio Oriente que no me corresponde a mí, de un Dios que me inculcaron mis padres porque eran católicos y me bautizaron, confirmaron, hice la primera comunión, luego me decepcioné de la iglesia católica y oraron por mí en un parque, dije una oración, ahora soy cristiano.
Pero todo eso está muy lejano a mí. En esa época vivimos, donde vemos esto fuera de época, porque no está a mi contexto moderno. Vivimos en el año 2024 y la pregunta es la misma. ¿Realmente Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? Hoy seguimos con esa pregunta en la sociedad. Así se llama el curso de la mañana, por si lo quieres tomar. Se llama Conoce a Jesús. Y en la mañana veíamos esto, un escrito que hace C.S. Lewis. Dice, o Jesús era un lunático, o Jesús era un estafador, o realmente era el Hijo de Dios. Tienes que escoger una. Y lo único que tenemos para escoger de información es la Biblia, donde viene su testimonio de vida, donde hay pruebas históricas de su existencia que comprueban no solo que vivió, sino que hizo milagros y que lo que él dijo fue verdad. Extrabíblicos, registros extrabíblicos. Es todo lo que tenemos. A veces le hacemos más caso a los escritos de Aristóteles, que hay como 300 manuscritos originales o copias del original, y le hacemos más caso a él. Creemos que existió. ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio a Aristóteles aquí? Y todo el mundo sabe que existió, ¿verdad? Hay más de 5,000 registros comprobados por la ciencia de que Jesús existió. Pero esos no les creo. Está pasado de moda. Esta parte de la Biblia no le creo porque Jesús es muy estricto aquí. Mejor me salto a la parte donde todo me perdonan. Hermanos, en nuestro pasaje, lo que acabamos de desmenuzar por 1 hora y 20, estamos viendo el testimonio de Juan el Bautista, decir que el que viene detrás de él, del cual no es digno de desatarle las sandalias, es más poderoso, y que ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Luego vemos el testimonio del Padre afirmando que Jesús es su Hijo amado y que se complace con él. Vemos a Dios, el Espíritu Santo, impulsando y capacitando a Jesús para poder afrontar lo que se le venía en el desierto. Todo, hermanos, todo para anunciarnos que el evangelio de las buenas nuevas es las buenas nuevas de que Dios ha cumplido sus promesas de enviar un Mesías. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy en día, hermanos, en todo el cristianismo no existen más verdades o verdades más importantes que esto, que lo que te acabo de decir. Nos clavamos con situaciones grises de la Biblia. ¿Pero cómo, pastor? No lo especifica la Biblia. Sí, pero ¿cómo? Y empezamos a hacer debates y nos dividimos. Esto que te acabo de decir es lo verdaderamente importante. Bajo esta verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios, realmente es donde nosotros deberíamos de estar colocados. Es donde nosotros deberíamos estar poniendo a Jesús como nuestra prioridad número 1 en nuestras vidas. Realmente te pregunto si tienes plenitud en el Hijo, si realmente crees en eso. Cada domingo lo que yo debo y el que se pare aquí lo que debe de hacer y poner delante de ustedes es la obra del Espíritu Santo, la necesidad de nacer de nuevo, de ser bautizados interiormente por su gracia. Lo que ustedes deben de hacer, se los decía, es depender de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y predicar a Cristo. Y me dirijo a los cristianos en este momento, a los que se dicen cristianos. Tú debes de estar permaneciendo, dependiendo del Espíritu Santo, no olvidando el milagro regenerativo en tu vida dado por el Espíritu Santo, que te hace afirmar que Jesús es Dios y que está por sobre todas las cosas en tu vida, por sobre tu amada esposa, por sobre tu amado esposo, tu maravilloso trabajo, tu cara bonita,
Cristo está por encima de absolutamente todo. Y si tú no eres cristiano, tú tienes que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, confesar tus pecados, arrepentirte, y si no te has bautizado, pues bautizándote. Entonces tenemos que preguntarnos, en realidad, ¿cuánto sé de esto? ¿Cuánto sé del Cristo que digo creer? ¿Cuánto sé de la Biblia donde viene desglosada la historia de Jesús? ¿Cuánto sé? ¿Realmente llevo a la práctica lo que predicaba Juan? ¿Qué pienso de Cristo? ¿En realidad lo veo como una persona externa a la Trinidad o es parte de la Trinidad? ¿Cómo veo a Cristo? ¿Qué pienso de Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Realmente vamos y reconocemos que necesitamos de Cristo, que acudimos a Él en busca de paz, en busca de perdón, en busca de salvación, en busca de identidad, en búsqueda de justicia. ¿Realmente vamos a Él a eso? O cuando te dice el pastor, es que tu identidad es Cristo, y tú, ajá, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Realmente tu identidad es Cristo, el Hijo de Dios? ¿Realmente Él es el Rey de tu corazón? ¿Realmente Él es el que está por sobre todas las cosas en nuestras vidas? ¿Sobre tu propia vida inclusive? Hoy puedes decir que lo más preciado que tienes, mira, yo amo mucho a mi esposa, de verdad que la amo, pero realmente yo puedo decir que Cristo está por encima. Tú lo puedes decir, que Cristo está por encima de lo más preciado que tienes en esta vida. Y para mí mi esposa es un regalo de Dios sin duda, pero tenemos que decirlo aunque nos cueste trabajo, de que aunque te mueras, chula, tengo a Cristo. Te amo mucho, mi vida, te amo mucho, mi cielo, pero si tú y yo nos divorciamos, tengo a Cristo. Espero que no lo hagas, hermano. Si me decretan o me diagnostican diagnostican esta enfermedad, pues no importa, tengo a Cristo. Hoy puedes decirlo de corazón. ¿Qué piensas de sujetarte al Espíritu Santo como se sujetó Jesús? ¿Qué piensas de eso? ¿Realmente te sujetas a la voluntad del Espíritu Santo? ¿La voluntad de Dios? Realmente cuando lees Gálatas 6:1, ¿eres espiritual como dice ahí? ¿Realmente vas con mansedumbre, sujeta al Espíritu Santo a confrontar al hermano? ¿Realmente el Espíritu Santo obra poderosamente en tu corazón? ¿O somos cristianos de dientes para afuera? Porque allá en lo oscurito le doy play a lo que no tengo que ver. Porque allá en lo oscurito digo las palabrotas que no tengo que decir. Porque donde no me ven, me comporto como alguien que no está sujeto a esto. Hoy puedes decir que ese Espíritu Santo que empoderó a Cristo te ha empoderado a ti, te ha renovado y te ha cambiado. Tu vida, la muerte, dependen de las respuestas a estas preguntas que te hice. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Te lo digo clarito como dice la Biblia, para que no andes diciendo que eres cristiano si te dices que eres cristiano y no tienes el Espíritu. Y si eres consciente de lo que acabo de decir, corre a Cristo, hermano. O no hermano, pero tú. Corre a Cristo. Que te tiemblen las rodillas después de esto si tú no estás en Cristo. Jesús
vino a esta tierra no solo a dar cumplimiento, hermano, de las profecías. No es solamente un hecho histórico, ya se cumplieron las profecías. No, Él no solamente vino a recibir el título del Hijo de Dios. Hermanos, Cristo vino a salvarte de la ira de Dios provocada por el pecado nuestro. Él vino a reconciliarnos con el Padre, vino a pagar por el pecado, vino a vivir la vida perfecta que tú y yo jamás íbamos a poder vivir. Vino a darte una identidad nueva, vino a ponernos en justicia delante del Padre. De hecho, nos imputó, nos dio, se quitó su justicia y te la puso. Vino a salvarnos, vino a darnos esperanza que absolutamente nadie te puede dar. Tenemos que tener cuidado con esto. Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de que Dios ha cumplido su promesa de enviar al Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios. Hermanos, ahorita que oremos, ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo. Confiesa tus pecados. Pide perdón. Arrepiéntete, deja de hacer lo que estás haciendo. Para Jesús y el Espíritu Santo y Dios Padre no hay oscuritos. Ven exactamente lo que haces a escondidas. Este es momento de ponerse a cuentas con el Señor. Le ruego a Dios que todos los sermones de Marcos sean como este, que nos lleven a Cristo, no de largos, no se espanten. ¿Por qué no oramos? Si tú quieres hincarte, híncate, nadie te va a juzgar. Si quieres cerrar los ojos o quieres pararte o quieres orar con las manos alzadas, o no importa. Lo que quiero que hagas es que con un corazón humillado delante de Jesús, ores a Él. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. A veces no entiendo tu obra, Señor. A veces, y más, es muy común, Jesús, que me olvide de quién eres tú, de que empiece a confiar en mis fuerzas, de que crea que yo puedo hacer todo, de que tengo la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones. Es más, me creo tanto que yo puedo decidir cuándo pecar y cuándo no pecar. Señor, destierra, desenraiza el orgullo en nosotros, porque ese orgullo nos impide creer plenamente en ti, porque este orgullo nos impide someternos 100% a ti. Porque el orgullo, la soberbia y la arrogancia que hay en nuestros corazones nos impide declarar con convicción que eres el Hijo de Dios. Porque nuestros hechos, nuestros actos, nuestro testimonio muchas veces, Señor, perdónanos, no habla de un cristiano sujeto al Espíritu Santo, que da testimonio verdadero de Cristo con las personas que no nos conocen, o que inclusive con los que nos conocen en nuestras casas somos diferentes. Señor, perdónanos. Señor, reconocemos que sin ti, Jesús, seguiríamos enemistados con Dios. Seguiríamos viviendo bajo su juicio y su santa ira. Y es por ti, Jesús, que tú, como el Hijo de Dios, nos has salvado, nos has redimido, nos has reconciliado, has pagado por nuestros pecados. Y tú viniste, Señor, a esta tierra a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Padre, que estas verdades, Espíritu Santo, que estas verdades
sean vivas, sean reales en los corazones de aquellos que no te conocen, en los corazones de aquellos que siguen viviendo en hipocresía, como todos los que estamos aquí, Señor. Perdónanos, perdónanos, sálvanos de nosotros mismos, porque vemos tu gracia y tu perdón y volvemos a pecar. Y vemos tu gracia y tu perdón y nos decimos arrepentidos y volvemos a pecar. Cuán grande eres, Jesús, que aún así, conociéndonos, nos extiendes el perdón y nos has salvado y nos has prometido que un día estaremos en gloria contigo. Cuán grande eres, Dios. Cuán amoroso eres, Señor. Cuán bueno eres. Solo un Dios santo como tú, solo un Dios justo como tú, solo un Dios bueno y poderoso puede amarnos así como tú. Perdónanos, perdónanos y danos un arrepentimiento genuino. ¿Qué más podemos hacer, Señor, que pedirte esto en el nombre de tu Hijo? Porque Él es el que hizo los méritos, no nosotros. Solo podemos pedir esto en el nombre de aquel que murió por nosotros. Solo podemos pedir esto en el nombre de aquel que sostiene el universo. Porque nosotros no tenemos nombre, ni palabra, ni cara, ni vergüenza, Señor, para pedírtelo. Es por Jesús y su obra, nada más. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.